Buenas noches, mi nombre es Lucía San Román, soy la directora del Laboratorio Arte Alameda. Les doy la bienvenida en nombre de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes por medio del Laboratorio Arte Alameda. Estoy dando también la bienvenida a nuestros personas, bueno, no son ponentes, son discussants. Van a charlar, van a tener un conversatorio sobre temas que son muy familiares a mí y que son parte de mi vida, en realidad de mi formación como curadora, como persona, que tienen que ver con la frontera, con el confrontar la otredad, la hibridez dentro y fuera de uno. Y también, claro, el pensarse desde el arte, pensar estos temas desde el arte. Yo me acuerdo cuando llegué a Tijuana en 2003, Fiamma ya tenía varios años de hacer trabajo de campo como antropóloga cultural ahí, y fue ella quien me introdujo a Néstor García Canclini. Tenemos varios amigos en común, Marcos Ramírez R., Enrique Gesic, etcétera. Entonces, de cierta forma, tener a estos dos, de alguna forma amigos, soy amiga de Fiamma, espero ser amiga de Néstor algún día, cerrar el círculo de la discusión aquí es como muy emotivo. Y también tener a Tania Edo, quien todos ustedes conocen. Esta exposición es no su última, digamos, pero cierra quizá un ciclo de trabajo de 12 años que ella ha tenido en el Laboratorio Arte Alameda, donde ha hecho una magnífica labor que yo heredo con muchísimo gusto y que quisiera continuar, igual que lo ha hecho. Ciertas líneas, no van a cambiar las líneas, simplemente van a seguir creciendo, mutando, que eso es todo, ¿no? La transformación es todo. Entonces, no iba a leerles los bios, pero en realidad es demasiado. Estas gentes se pasan. Entonces, ¿saben ustedes quiénes son? Por eso están aquí. Y sin más, gracias por estar aquí de nuevo. Pues muchas gracias, Lucía, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, a Néstor y a Fiamma, porque han viajado una más lejos que el otro. Y bueno, pues como bien dice Lucía, esto es una continuación de una conversación que inició hace muchos años, la década pasada. Hay evidencia de esta conversación en textos, en internet, en libros, en discusiones que justamente, como dice Lucía, iniciaron en Tijuana. Y en esta ocasión nos reunimos aquí en un contexto distinto, también con una generación distinta que quizá no conoce esas discusiones y a la cual sería interesante también darles un poquito de ese contexto, de ese momento, de cuáles eran los puntos álgidos de aquella discusión y después venirnos al presente también, a este espacio que tradicionalmente ha dedicado su vocación a los cruces de conocimiento y que es justo lo que sucede en la exposición de Fiamma, una exposición con 10 piezas, prácticamente una retrospectiva, en donde el énfasis está puesto pues, en los umbrales que va cruzando Fiamma de la antropología contemporánea al arte contemporáneo y las contaminaciones que van sucediendo. Creo que, bueno, ojalá que se puedan ver en la exposición justo esos cruces de umbrales y también el énfasis puesto en el trabajo de campo. Es ahí donde me gustaría muchísimo que ahondaran nuestros invitados. Ellos están acostumbradísimos a esa extranjería, a ese extrañamiento constante que es el cruce de un saber a otro. Néstor García Canclini, como bien saben, es antropólogo, es también filósofo y también recientemente hemos conocido su fase poética. Acaba de publicar el año pasado una ficción, Pistas Falsas, una novela muy interesante. Ojalá que también abordemos un poquito eso y bueno, pues ahí hay otro límite, otra frontera cruzada, además de las geográficas, de las geopolíticas y de las disciplinares. Y bueno, pues sin más me gustaría, sí, quizá sería bueno iniciar con los comentarios de Néstor acerca de la exposición. Sabemos que la has disfrutado mucho, nos gustaría muchísimo escucharte hablar sobre ella y bueno, pues nos gustaría que iniciaras. Gracias. Muchas gracias por la invitación al laboratorio, a Lucía, a Tania, y
especialmente gracias a FIAMA por esta exposición. Imagino que lo que vale la pena aquí es la conversación. Yo voy a incitar algunos problemas para que FIAMA nos comente y creo que seguiremos conversando y de eso se trata. Entonces, más que un texto, aunque tengo unas notas, son realmente anotaciones que fui haciendo en el recorrido de la exposición. Entonces quisiera traer esas pequeñas notas para comenzar a conversar. Creo que todos los que han visto la exposición, más aún si tienen noticias del trabajo como antropóloga de FIAMA, estarán de acuerdo en que lo que hace FIAMA es una antropología de aproximaciones múltiples. Hay un sentido literal, hay entrevistas, etnografía, estadísticas, obras de arte usadas como lugares de campo, para emplear la expresión de Sandra Rosenthal. Estos materiales, estas formas de aproximarse, están aquí expuestas. Y esto no es habitual, que un antropólogo haga una exposición, muestre imágenes donde se habla, donde se exhiben las entrevistas, donde se exhiben a veces las preguntas. Y desde luego todo esto estimula la cuestión que recorre esta exposición, que convoca esta mesa, de, bueno, cuáles son las diferencias y quizás semejanzas entre arte y antropología. Sugiero algunas. El arte y la literatura me parece que hablan siempre de otra cosa, desvían la mirada. Uno esperaría que la antropología como ciencia social se focalice en los hechos, las costumbres, los rituales claves. Por eso el etnógrafo tiene que estar muy atento a lo que le cuentan, pero a mí me parece no tiene que creer literalmente a los entrevistados. Ahí ya hay una desviación de lo que escucha. En cambio, el artista, que no busca la verdad, sino lo que se puede imaginar a partir de lo que le cuentan, busca un relato o una visión que vaya más allá de lo que existe. En todo antropólogo, como también en un sociólogo, en cualquier científico social, hay una aspiración a captar lo que existe, a explicarlo y o interpretarlo. Al artista no le podemos, o al escritor, pedir que diga la verdad, porque en definitiva no es eso lo que le interesa. Más bien, si tuviéramos que buscar una palabra parecida, diríamos que el arte y la literatura buscan la verosimilitud. A mí me parece que hay tres tareas que van más allá de esas técnicas. Por técnicas me estoy refiriendo a las entrevistas, las estadísticas, lo que ya mencionamos. Y esas tres tareas yo creo que son el montaje, los desplazamientos y la comunicación. Puede haber más, pero quiero referirme un poco a eso. El montaje. En la magnífica serie de videos que tenemos arriba, de entrevistas a personas que trabajan en diferentes profesiones u oficios, vemos desplazamientos, vemos un montaje,
por un lado, de esas declaraciones de los entrevistados, pero también un desplazamiento, un montaje de su propia vida cuando les preguntan, bueno, ¿y si no hicieras esto? ¿Qué quisieras ser? Un historiador del arte que quiere ser cocinero, un cocinero que quiere ser periodista. Y a mí me parece que aquí hay algo que aparece de otro modo, más explícito en otras partes de la exposición, que es la interculturalidad, que a mi manera de ver en este momento histórico es el objeto de estudio de la antropología. Hay una primera cuestión, a ver si estamos de acuerdo. Es decir, para mí la antropología no es la disciplina que se ocupa de la cultura, no, se ocupa de la interculturalidad. Y lo que encuentro en estas entrevistas a profesionales, a oficiantes, es que la interculturalidad puede estar en una misma persona. Hay ciertas coincidencias que a mí me parecieron claves para que esto tenga sentido. Son italianos, tienen, me parece, como entre 45 y 60 años. Algunos hacen referencias a lo que vivieron fuera de Italia y a por qué eligieron vivir en Italia, regresar. Piensan sobre la precariedad, hablan de los salarios más bajos en Italia que en otros países europeos, desde un umbral básico de satisfacciones. O sea, no son precarizados ellos al punto de estar desempleados, pero sí hay una percepción de la precariedad o de la desigualdad. Y podríamos decir que la pregunta acerca de qué otra profesión elegiría, con la que termina cada una de las conversaciones, de las entrevistas, esa pregunta, ¿qué otra profesión elegiría?, los vuelve extranjeros de ellos mismos, los pone en otro lugar. Y en ese sentido, me parece que lo que vemos en esa secuencia de conversaciones es un montaje muy dinámico, porque pone en tensión lo que son sus vidas con lo que podrían ser. Y ahí creo que hay una apuesta etnográfica que podríamos llamar etnografía de lo posible. No solo de quiénes son, qué hacen, cuenten, bueno, ¿y qué más podrían ser, no? Y yo ponía el acento, además del montaje y el desplazamiento, en la comunicación. Me parece que la fuerza comunicativa que adquieren esos testimonios, grabados en primera persona, con cámara fija, al tener estas tensiones, le da un movimiento que es no como algo que uno podría pensar después como consecuencia de la investigación, sino, como dice la frase de Bateson, que está colocada también al comenzar esa serie, como un entrelazamiento de lo que se habla, cómo se interactúa y cómo se imagina. O sea, la misma presentación en el formato de la entrevista, de la conversación y de la secuencia de videos, está esa estructura móvil, ese montaje dinámico. En las entrevistas que hay al comienzo a varios antropólogos, está esta declaración de Sandra Rosenthal que habla de la obra de arte como lugar de campo. Y cuando yo lo vi pensé algo pensé de otra manera,
que no había concebido de ese modo cuando leí, por ejemplo, a Bourdieu, que analizó la autonomía del campo artístico, examinando las novelas de Flaubert. Digo, para Bourdieu, las novelas de Flaubert son un lugar de campo. Pero al mismo tiempo él analizó su circulación, la circulación del arte, y por eso no se centra exclusivamente en el texto, sino en su sentido social. O pensé en Foucault estudiando Las Meninas de Velázquez o un cuento de Borges para comprender las manifestaciones epistémicas de los momentos históricos de Velázquez y de Borges. Fiamma recurre también a Borges, tenemos el orgullo de estar aquí abajo, pero además transita por muchos objetos socioculturales diversos, heterogéneos. La frontera México-Estados Unidos, la lucha zapatista, los desplazamientos laborales de profesionales italianos y su propio cuerpo. Y en este sentido, podemos decir, es una antropología polifónica que incluye la primera persona, y se oye a veces la voz en las entrevistas a los distintos oficios o profesionales, pero es una antropología con muchas voces. Y un comentario final, entonces, ¿a dónde nos lleva estas reflexiones? En el sentido de qué le puede dar el arte a la antropología al entremezclar sus estrategias de trabajo, o al revés, la antropología al arte. Muchos aportes, sin duda, puede dar el arte a la antropología, que tienen que ver obviamente con la sensibilidad hacia las formas de culturas diferentes o de los otros dentro de la misma sociedad. Y también algo clave, las búsquedas artísticas contemporáneas no se preocupan principalmente por explicar y demostrar, sino por descubrir. No buscan tanto un orden, sino convivir en la inestabilidad. Y me parece que esto es lo que late en las obras, en todas las obras de esta exposición. Claro, podría ponerme en el lugar de esos periodistas que se acercan al artista y le preguntan, por ejemplo, ¿pero puede cambiar algo el arte en la sociedad? Yo creo que puede modificar el arte modos convencionales de percibir y simbolizar. Veo convergencia entre arte y antropología como generadores de extrañamiento y de interrupciones. Lamento que no haya podido acompañarnos hoy a Carlos Amorales, porque cuando escribí sobre él una vez, dije que él hacía un arte de interrupciones. Y bueno, última pregunta, ¿para qué sirve interrumpir? Para desnaturalizar cualquier orden alisado de lo social. Por ejemplo, las pretensiones de referirnos en bloque a los mexicanos o los indígenas o los italianos o las mujeres. Y aquí me acordé, cuando notaba esto, de algo que dice Georges Giudice en el largo análisis que él hizo sobre Insight, una experiencia que también hemos compartido con Fiamma y hemos comentado muchas veces. Giudice dice, analizando esa experiencia binacional en territorios de Tijuana, San Diego y alrededores, en la frontera misma entre Estados Unidos y México, Giudice dice que lo que uno ve en todo ese fenómeno de Insight y en la frontera misma es lo intrincado entre los dos lados de la frontera. Y a mí me parece que algo en lo que coinciden las artes y las etnografías en hacer visible lo intrincado. Bueno, solo me gustaría comentarles para quienes no hayan visto la exposición que la pieza a la que se está refiriendo Néstor está aquí arriba, se llama Unlived o Lo no vivido, y es una pieza que para mí también es así
una favorita, en donde Fiamma hace un recorrido a partir de la pregunta por tu profesión, tu práctica, pero ¿qué es lo que serías si no fueras eso? Y ahí va encadenando justamente la historiadora del arte que quisiera ser chef, el chef que quisiera ser periodista, la periodista que quisiera ser coreógrafa, el coreógrafo que quisiera ser astrónomo, y tiene un final muy, muy interesante, no se los quiero spoilear, pero es muy interesante porque es un final abierto y tremendo, ¿no? También. Y bueno, ¿qué tienes que decir acerca de la interculturalidad? Io les explico la pieza en el sentido que es interesante porque esta pieza llega después de muchos años afuera de Italia y en el momento en que regresaba como por lo menos 1 o 2 veces al año a Italia, empezaba a observar mi propia generación o mi profesor o parientes o gente alrededor, y me estaba dando cuenta de cómo la Italia que se estaba viviendo era una Italia que se estaba yendo muy por abajo económicamente, ¿no? O sea, yo crecí con una Italia que era siempre en una permanente crisis, pero nunca a los niveles de los últimos años. Como España y como Grecia, digo, tenemos otros ejemplos, ¿no? Y entonces siempre me preguntaba qué pasaba con la gente que se quedaba, porque muchos nos fuimos. Mucha gente de mi generación se fue de Italia y buscó trabajo afuera. Y entonces tenía esta cosa atrás en mi cabeza. Después pasó que estaba leyendo a Franco Berardo Bifo, que creo que vino también aquí a la UNAM, y que se preguntaba sobre el pasaje a nivel económico y social desde los 70 hasta hoy, cómo pasamos de una sociedad que se opone al trabajo para afirmarse, a una identidad que se opone al trabajo para afirmarse. Él probablemente pensaba toda lucha continua o todos los movimientos de la izquierda extraparlamentaria italiana sobre todo, a una sociedad que vive de la identificación con el trabajo para poder existir. También un trabajo no pagado, que nos pasa continuamente en el mundo del arte. Y esta pregunta se junta con mi observación de volver a Italia y ver que hay muchos problemas de desocupación y económicos y de gente de mi generación que de verdad está muy calificada y que no encuentra un trabajo estable, ¿no? Después, el tercer elemento de esa pieza es Adam Phillips, que es un increíble psicoanalista que habla en uno de sus libros que se llama Missing Out, no sé en español, y en ese libro él explica que de alguna forma todos tenemos una segunda vida mental. Entonces, o sea, todos soñamos de ser algo más de lo que somos, ¿no? Y a mí me pasó, era antropóloga y quería ser artista, pero en mucha gente que conozco pasa eso, ¿no? Lo más clásico es que uno es como la primera entrevistada, ¿no? Es historiadora de arte, pero quiere ser chef. Y no es nunca que es cocinero, es solo chef, o sea, es algo, en la segunda vida es muy bien realizada y siempre decimos con muchas expectativas realizadas en la fantasía, ¿no? Entonces pensé, sería interesante encontrar una metodología que pasa de uno a otro, ¿no? Entonces así empezó el trabajo, puse esos tres ejes juntos y me fui a hablar con la gente alrededor de mí. Entonces empecé con esta mujer que es historiadora de arte y traté de hacerla hablar por 10 minutos sobre las problemáticas que hay en Italia hoy siendo una profesora de arte o curadora. Y ella habla muy interesante, todos ellos hablan de manera muy interesante de cada ocupación y de los límites y la posibilidad de las ocupaciones, pero el tema común es la crisis. Todos hablan de la crisis, ¿no? Entonces ella quería ser chef. Entonces yo me voy a buscar un cocinero. Al cocinero chef le digo, ¿cuáles son las problemáticas de tu profesión? Y él quería ser performer. Y como decía Tania, ¿no? De uno a otro. Y este juego me hizo ver muchas cosas que pasaban en ese momento en Italia. Entonces, de alguna forma, para mí era un trabajo de campo, pero con una posibilidad de ser artista y de crear soluciones diferentes de la que crearía una clásica etnografía, que ya me está estrecha, ya no quiero hacerla.
Y entonces la parte de la posibilidad, como decías tú, que según yo, que tú estás haciendo como una diferencia entre la verdad del antropólogo y la posibilidad de lo artístico. Yo las quiero poner juntas, ya no quiero que estén disociadas estos dos aspectos, ¿no? Me interesa la verdad, pero tengo miedo, soy sospechosa del concepto de verdad del antropólogo, porque vengo de una formación de una antropología muy crítica hacia el concepto de verdad, que viene de Foucault, la crítica, y al mismo tiempo en Tijuana, sobre todo en mi trabajo de campo, para mí el concepto de lo posible, de lo algo más que no está aquí, siempre me ha parecido muy fuerte. Y es desde esta experiencia del trabajo de campo en Tijuana, que a mí me duró 6 años, entonces bastante largo el tiempo, siempre me quedó muy fuerte la pasión, decimos, el interés, más que por representar solamente, trabajar más con deseos, con posibilidades, con sueños, con afectos, ¿no? Entonces en esa pieza trato de poner las dos cosas juntas, no es fácil, pero decimos que la pieza acaba en 2 maneras, ¿no? Tania no quiere decírselo, yo se los digo. Una era encontrar a alguien que realizaba su doble vida. Y entonces, porque la última persona me dijo, quiero ser astrónomo. Entonces el astrónomo, yo decidí que tenía que hacer la pieza en un mes. Encontrar el astrónomo fue difícil, claramente, ¿no? El astrofísico. Entonces al astrofísico, para cerrar el círculo, le he preguntado ¿qué no quieres ser? Y él me dijo, no quiero ser político. Entonces pensé, tengo que encontrar un político que es algo más, que tiene una doble vida. Y lo encontré, el político que es también matemático. Y el final de la pieza, que es el trabajo real, que es un poco duro en realidad, es todos los que no tienen vida, que se suicidan por falta de trabajo, ¿no? Que era lo que a mí me golpeaba mucho en mis visitas a Italia, ver cómo mucha gente se estaba quitando vida por no tener una vida laboral. ¿Okay? Entonces ese era el juego de la pieza, ¿no? Entonces, si tú quieres, en esa pieza yo trato de poner las dos cosas juntas y también hay un fuerte trabajo sobre el color. Porque cada pieza, cada screen, ¿cómo se llama? Pantalla, contiene la que viene antes. Entonces, por ejemplo, la historiadora de artes tenía una camiseta roja, no me acuerdo, una cosa roja. Entonces, la pantalla se vuelve más roja en cuanto su deseo se afirma más de la segunda vida, ¿no? Después se pasa a la segunda pantalla y estaba el verde del cocinero. Entonces la pantalla se vuelve verde. Y cada pantalla contiene el color de la pantalla de antes, ¿no? Y creo que eso del color es presente en muchas piezas del trabajo, ¿no? Por ejemplo, también la pieza de la bandera italiana que tiene el rojo, que es igual a los colores de la bandera mexicana. Rojo, blanco y verde, ¿no? Entonces el rojo son simplemente canvas, ¿no? Son muy simples, es un homenaje de alguna forma a Kelly y a Fontana y a la tradición del arte italiana que viene de antes del arte povera, no sé cómo se dice, hasta después, en la cual prácticamente tienes 3 canvas, les decía, verde, blanca y roja, que es la bandera italiana. En la blanca se vuelve uno screen de pantalla en que se proyecta el color blu del Mediterráneo. También son colores, pero son conceptos, ¿no? Porque el mensaje era la migración del Mediterráneo alrededor de Italia ya está adentro del proyecto nacional. Es inútil construir muros que cierren, que obstaculen, que no permitan el pasaje, ¿no? Entonces, ese era el concepto de la pieza. Pero y también usó el concepto del cinema expandido, o sea, de poner adentro de un objeto una imagen, por ejemplo, proyectada, ¿no? En loop. Entonces, lo que quiero decir es que en todas las piezas, si tú ves, hay siempre algo que se refiere a un concepto de verdad muy relativo y a un concepto de posibilidad y de un algo más, que yo creo que fue lo que a mí me faltó cuando dejé Tijuana y un largo trabajo de campo, y un serio largo trabajo de campo de 6 años, ¿no? Pensar que yo quería hacer algo más que reportar, o que representar, o que simplemente
decirle lo que ya se estaba dando, ¿no? Quería aportar algo más, que no sé todavía, ¿no? En eso estoy. Pero esto me llevó al arte. Y esto me puso en otro lugar. Aún la antropología siempre está conmigo, ¿no? Me sigue por todas partes, ¿no? Y entonces, en este sentido, esta pieza en la cual estamos habitando ahora, que viene del etnógrafo, del cuento de Borges, también hay, por ejemplo, colores, ¿no? El blue. Los libros de Borges, el cuento está ahí y hay frases canceladas con un blue tape. ¿Cómo se dice? Tape. Cinta, con una cinta blue. Y esas frases canceladas con una cinta blue son las que se reproducen aquí en el neón. Y para mí son frases, decimos, emblemáticas de mi trabajo de campo, ¿no? Entonces, esto es otra cosa que recurre en toda la exposición, el trabajo de campo. ¿Qué se vuelve el trabajo de campo hoy para mí? Esto no sé. Quizás es el trabajo de campo que se vuelve mi trabajo de campo. O sea, yo pienso que estoy en un momento en que la pieza de Léris, por ejemplo, me pidieron de presentar una biografía mía y mandé mandar un retrato mío de 5 minutos. Me pidieron por una exposición. Entonces me personifiqué a Michel Léris, que es un famosísimo antropólogo surrealista que se fue a África, hizo una de las primeras misiones en el periodo colonial y que escribió una antropología muy importante y muy autorreflexiva, El África Fantasma, en un libro increíble, y siempre me fascinó claramente, ¿no? Porque era una referencia constante en el tipo de antropología que yo estaba estudiando, ¿no? Con Renato Rosaldo en Estados Unidos y con todo el movimiento de Writing Culture. Y entonces, en vez de mandar mi retrato, le mando el retrato de Léris, pero nunca lo digo. Leo su autobiografía como si fuera la mía y hablo de mi calvicie, del hecho que, no sé, soy impotente. Son todos referimientos que son de Léris, claramente, ¿no? Y hay también un interés entre lo que es la realidad de Léris, o la posibilidad de ser Léris, o de ser yo misma, ¿no? Tú hablabas también del hecho que pongo mi cuerpo, mi voz. El trabajo, decimos, más de antropología visual clásico es lo que es sobre Chiapas y que es de los años 90, que es cuando yo conocí a Néstor, él no se acuerda, pero yo sí. Yo fui a Chiapas, lo hablábamos ayer en Soma, y me fui de turista. Me fui a ver el clásico Museo de Antropología aquí. Me fui a ver los mayas bastante congelados, como decía Néstor en su libro. No había leído Néstor. Y después me encontré en la revuelta zapatista en San Cristóbal, de pura casualidad. Entonces eso claramente cambió completamente mi visión de la antropología, ¿no? La antropología se volvió muy contemporánea, se volvió muy activa, muy participativa, se volvió vivente, muy viva, ¿no? En Italia nosotros estudiábamos los mayas del periodo clásico, no los de hoy, ¿no? Ni nos ocurría. Después regreso a Italia y encuentro el libro de Néstor, después de unos pocos años, sobre culturas híbridas, y allá, y con James Clifford, otro referente importantísimo para mí, encuentro como respuestas para explicarme por qué me interesa otro tipo de antropología, ¿no? Me interesa una antropología que cruza continuamente fronteras. Y es así que llego después de estudiar los chicanos, que es entonces una frontera que es más metafórica, la frontera del sur, que es más geopolítica, la frontera del norte, que es la de Tijuana. Decido de trabajar más sobre la frontera como concepto disciplinario, ¿no? Y cruzar al arte. No sé si estoy tratando de darle una visión un poco más general de la expo, ¿no? Y yo creo que tú querías hablar de esta extrañeza, ¿no? ¿Verdad? No, bueno, creo que está... Era una de tus primeras preguntas. Creo. Sí, bueno, la extrañeza que implica, primero me parece la propia práctica de la antropología, ¿no? Siempre eres extraño donde estás, lo que estás estudiando. Y luego la búsqueda, el impulso que se ve en ambos, en estar buscando esa extranjería en cada proyecto, en cada libro, en cada... y bueno,
A mí me gustaría mucho conectarlo con Pistas Falsas y con tu experiencia de cruzar hacia la literatura, llevando por supuesto todo el bagaje antropológico, y cómo es hacer trabajo de campo en el futuro, en 2030, ¿no? Y imaginar, porque es lo que hiciste un poco, ¿no? Imaginar un campo en 2029 siendo un antropólogo chino que viene a estudiar América Latina y que encuentra, que fue lo que a mí me movió más de la novela, es como el estado de los archivos, lo que sucede con los... Y bueno, desde las condiciones iniciales, digamos, que puedes ver en el presente, y creo que eso, ese sentimiento o esa sensación, sentimiento, búsqueda de la extrañeza está presente también todo el tiempo en tu trabajo, ¿no? Espérate, antes de darle la palabra a Néstor, quiero decirle una cosa a Néstor. A mí me parece muy interesante que tú hiciste esta novela ahora, porque me parece muy interesante que tú hiciste esta novela, ¿no? Que tú te cruzaste una frontera también, ¿no? Y me parece que muchas, ¿sí? ¿No? Esto sabemos, pero esta es muy interesante porque si tú piensas a una persona como Renato Rosaldo, que es un amigo común muy importante para nosotros, que es antropólogo y que es poeta, y que ahora opera como poeta, tú empiezas a entrometerte en la literatura, yo en el arte. Muchos antropólogos empiezan a tener como ese sentido de una disciplina que está muy estrecha, ¿no? Yo quiero que tú hables de la novela y del por qué pasa eso. Es muy difícil, todos los escritores lo dicen, saber qué es lo que uno hizo. Puedo contar una hipótesis. Hay dos aspectos. Un viejo deseo de escribir ficción y poesía. De hecho, he escrito muchas veces y no he publicado. Salvo una vez, cuando existía el Foro de Arte Contemporáneo en la Roma, y que me invitaron a participar en una exposición de poetas, escritores y artistas visuales, y yo tenía algunas poesías que tenía ganas de mostrar, y me junté con Antonio Martorell, el artista puertorriqueño que vivía en México, y él hizo, las tengo oscuramente guardadas. Fue la única vez que mostré algo, pero sí he escrito muchas veces, hay un deseo de poesía, de literatura, de ficción. Ese es un aspecto. El otro, yo diría, tiene que ver con que yo había publicado algo que mezclaba ficción y ensayo en un libro anterior, que se titula El mundo entero como lugar extraño, y donde me inventé a un estudiante de doctorado que se le estaba por acabar el tiempo de su beca y no sabía sobre qué hacer la tesis, hasta que descubre un día una conversación y eso le detona el tema, que es hacer etnografía de los rituales en los congresos académicos. Y empieza a recorrer congresos. Entonces, claro, en los congresos se presentan ponencias y ahí yo pude soltar las partes ensayísticas que quería meter, empaquetar en ficciones. Y pasan cosas, hay una relación amorosa, etc. Pero predominaba el ensayo. Y en Pistas Falsas sí ya intenté, aunque no pude controlar la parte ensayística, que sucedieran estos viajes, estos saltos de un chino que se dedica a literatura latinoamericana y se convierte, de hecho, en el camino en un socioantropólogo latinoamericano, vive en Argentina, viene a México y a su vez al final
no del todo el final, no voy a contar el final, pero bueno, sí, al final hay cartas, en 2030, cartas. Pero él habla en una conversación muy íntima con su compañera y dice, en realidad, me siento muy insatisfecho, no puedo entender esta descomposición que en 2014, 15, 16, cuando escribí Pista Falsa, sentía como que, y me lo dijeron algunos, que podía ser vivida como demasiado, una sociedad demasiado descompuesta, esta que imaginaba el 2030. Hoy ya no me parece tanto, tan ficcional, hasta pienso que es tímida. Pero hubo un pasaje del ensayo académico, de la investigación sistemática, a soltar la ficción, la imaginación, en parte por esta sensación de no poder decir con investigaciones lo que percibía que estaba sucediendo y que podía suceder después de que se publicara. Entonces, hay como un deseo de relacionarse con lo posible, con lo que cuesta decir, por eso me importó mucho la parte de comunicación de tu trabajo aquí. Y yo diría que hay algo en los intentos, a menos que estamos contando, o tú mostrando aquí, que tal vez sea opuesto a lo que sucede en el cuento de Borges, porque el etnógrafo que se va a esa tribu y encuentra un secreto, después de vivir varios años, vuelve y dice que no quiere contarlo, no quiere hacer la tesis, y acaba como bibliotecario, que es como la impotencia del escritor, ¿no? Si lo pensamos desde el punto de vista del escritor, no es que un bibliotecario tenga ese rol, pero yo creo que en ese sentido hay un final literario, no se puede decir que sea una abdicación de Borges, pero si uno lo tomara literalmente, el desenlace sería una renuncia, es decir, no se puede, no se puede hablar de esto. Y creo que eso tiene muchas interpretaciones posibles. Hay algo en las investigaciones que no podemos decir, o por lo menos no lo podemos decir en los patrones canónicos del trabajo académico, y necesitamos buscar otra expresión. Y hay algo que siempre sabemos, hagamos ensayo académico o hagamos ficción, hay algo que no logramos decir, ¿no? Pero en parte ese es el lugar de lo posible, de lo que... Y para volver a la cuestión de la interculturalidad, para mí al menos, es lo que nos hace aceptar a los otros. El otro es alguien que dice algo que yo no entiendo, siempre va a decir algo que yo no entiendo, aunque hablemos la misma lengua, hayamos nacido en la misma ciudad. Y me parece que la antropología, y diría también la etnografía, deberían poder nombrar eso que no podemos decir. Entonces, ¿puedo hablar? Lo que estás diciendo es que la antropología es la disciplina del no nombrable. ¿Sería correcto? No solo eso, yo creo que hay mucho que se puede decir con la escritura antropológica, incluso la más académica, y se dice, y lo sabemos, gracias a que leemos eso. Pero me parece que hay una ganancia en reconocer ese momento en que uno tiene que encontrar la manera de decir sin que se entienda del todo porque uno no lo está entendiendo, ¿no? ¿Te acuerdas ese trabajo de Hal Foster que habla de la envidia,
Sí, el artista como antropólogo habla de una envidia, ¿no? Tarek El Hayek trabajó mucho en eso, ¿no? Me gustaría que dijeras una palabra sobre eso. Pero que hay como una envidia, ¿no? Entre artista y antropólogo, porque hablábamos ayer también en Soma de que muchos artistas usan los recursos antropológicos hoy, más y más, ¿no? En el trabajo de Sandra Sale, en el trabajo de Eduardo Avaroa, ¿no? Hay muchos ejemplos, sobre todo en México, muy claros, ¿no? De artistas que usan la etnografía o la antropología, tenemos que distinguirlas, yo creo, de manera activa, ¿no? Pero ese ensayo en que él habla de esa envidia, pues parece que estamos todos en este juego. Yo no estoy de acuerdo, pero parece que algo hay ahí, ¿no? Entre antropólogos, artistas, poetas. O sea, definitivamente al antropólogo extraña algo en la escritura, mucho, más y más. Y es como que hoy estamos más autorizados a nombrar el innombrable, ¿no? Me parece a mí. ¿Quieres decir algo sobre ese ensayo? No, porque él escribió muchísimo sobre eso. Yo creo que sería lindo. No quería, pero va. Ok. Ok. No. Okay, yo pienso que hay dos elementos de los cuales podemos hablar. Yo pienso que el gesto de Duchamp es un gesto muy importante. Cuando Duchamp dice, go get yourself a job, no más pintura, ¿no? En este pasaje, desde la pintura al ready-made, sobre lo cual escribe Thierry Deduve en particular. Me parece que hay algo analógico en esta discusión, en el sentido como si hay un pasaje entre desde la antropología, o digamos desde la etnografía, a un experimento con formas, ¿no? Entonces, hay una doblez, ¿no? Hay algo doble, ¿no? Hay algo doble en tu muestra entre labor and work, ¿no? Hay también una dobleza entre antropología y etnografía, y la ecuación antropología-etnografía ya está quebrada. O sea, no podemos decir que la antropología es necesariamente etnografía. Entonces, la pregunta que yo tendré para ustedes, más allá de esta cuestión de envidia, ¿no? O de amor-odio, o de lo que Clifford llama el artista manqué, ¿no? El antropólogo que no puede ser artista, ¿no? A mí lo que me interesa más es lo que ustedes están haciendo con respecto a la literatura, en tu caso, o con respecto a los artes visuales, en tu caso. ¿Se quedan antropólogos? Entonces, es otra forma de ser antropólogo, como para Duchamp era otra forma de ser artista, cuando dejó de hacer pintura. O, en tu caso, quizás porque tienes una doble formación, en el sentido que fuiste a una escuela de arte, tienes un training, etc. Entonces, ¿son dos cosas que están en diálogo o es un pasaje? Y en tu caso me parece que estás en diálogo con Adorno también en tu libro, en Pistas Falsas. Con Adorno, con la cuestión de qué hace uno cuando hay una situación de exilio, ¿no? Entonces, para mí yo veo más Duchamp en esta conversación como figura de un pasaje. Entonces, muchas resonancias, sí. Efectivamente hay una referencia en Pistas Falsas que además aparece fuera del texto, aparece en la solapa, a que quizá la única casa es la escritura, ¿no? Para el exiliado. Me gusta que traigas a Duchamp porque
en otro museo de la ciudad hace muy pocas semanas, días casi, me habían pedido estar en una mesa a propósito de la exposición Duchamp-Kunz, y una diferencia aquí entre varias respecto de los dos es que Duchamp es el que pudo parar, el que pudo interrumpir. Kunz no puede dejar de producir Barbies para adultos, ¿no? Y más allá del carácter de la obra de uno y otro, me parece que esta capacidad de detenerse, de interrumpirse a uno mismo, de decir, esto es lo que tengo para decir, que puede estar en los escritores. Mientras hablabas pensaba en Rulfo, Juan Rulfo. Escribió 2 libros y paró, y todos le pedían que... Y él se supone que ficcionalmente se construyó una novela que estaba escribiendo, la historia, el mito en el sentido falso, es una mala definición de mito, pero de que él estaba escribiendo algo, que hasta alguna vez a un periodista le dio un título para sacárselo de encima, y en realidad no escribió más que 2 libros, ¿no? Y eso es lo que él tenía para decir, y fue muchísimo, y bueno, y son libros muy etnográficos de México. Pero, tu pregunta es prácticamente si uno, porque hay, en esto Sandra lo habla también y tú lo hablas en el video que tenemos que se llama Metálogos, ¿no? O sea, hay un trabajo arriba, no todos lo vieron probablemente, en que yo he preguntado a antropólogos, decimos, de mi generación que trabajan con el arte, de salirse a la calle y tomarse un selfie, que no es muy académico, ¿verdad? Hablar por 3 minutos de qué quiere decir para ellos el arte, cómo trabajan con el arte, cuál es el sentido del arte en su trabajo. Y es muy interesante, son 10. Es interesante porque unos están como medios avergonzados por este medio horrible que es el selfie del celular, otros que, como Sandra, súper articulados, otros que parecen como viajeros, como Tarek que habla de... ¿Dónde estabas tú? En las torres de Gehrels, en México. Entonces hay varios diferentes maneras de desarrollar el argumento, pero lo que sale bastante es esta pregunta que hacías tú: ¿puedes ser artista y antropólogo? ¿O eres antropólogo y dejas de ser antropólogo y te vuelves artista? ¿Estás trabajando con formas? O sea, ¿cuál es el nudo central? ¿Estás experimentando con las formas o estás dando un paso más radical? Yo creo que en mi caso yo di un paso más radical. O sea, empecé quizás con las formas en la antropología visual, introduciendo, decimos, en la escritura lo posible, como dices tú, pero es un hecho que muchos antropólogos tienen esta inquietud. Y no sé si podemos volver al concepto de extrañeza, de exilio, de que tú hablas mucho, que en este caso no es un exilio geopolítico, es un exilio más disciplinario. Y también el pobre hombre aquí que se fue a estudiar antropología, que se vuelve bibliotecario y pues se autoexilió de la disciplina, ¿no? Y yo pero no la veo como un escritor mancado, ¿cómo se dice? Lo veo como alguien que simplemente decide que, y lo dice él, que no es el secreto que le interesan las vías para llegar a ese secreto. ¿Cuáles son estas vías? ¿Son las pistas falsas? A eso iba. ¿Son las pistas falsas? ¿No? Bueno, y Borges era un bibliotecario, ¿no? Yo me quedé como pensando en este exilio de Borges o incluso de Einstein, ¿no? Borges escribió que para él el paraíso era una biblioteca, ¿no? Pero me parece que hay una apuesta distinta, aunque lo traigas en tu trabajo, no sé.
Hay una tensión, me parece, en la pieza final, la pantalla superior y la inferior, porque la inferior es la que da la información, incluso estadística, de los suicidios por desesperación laboral. Y la de arriba es la de un científico, pero que en realidad es un pensador político, que trata de ver cómo se puede ser político, después de alguien que dijo, lo que no quiero ser es político, ¿no? Entonces me parece que quedarse en la tensión es lo interesante. Es algo que necesitamos mucho hoy, me parece, ¿no? Cuando nos proponen todavía, después de tantos fracasos de partidos, de movimientos sociales, de empresas, de gobiernos, nos proponen, pero sí, hay que creer, hay que optar por algo, hay que, bueno, sí, hay que votar, o se puede no votar, o votar con reservas, pero esto de hay que tomar partido, ¿no? Hay otras posibilidades, me parece, que es oscilar entre reconocer el drama, que tiene su forma extrema, ahí abajo, y el que siga escribiendo en una revista con sentido político, ¿no? Y pensando políticamente. Yo creo que a mí por lo menos es lo que me interesa, seguir pensando políticamente y a la vez con la carga necesaria de desconfianza, quizá desconfianza es una palabra un poco excesiva como envidia, pero con el sentido de relatividad, para usar una palabra antropológica, ya de mala fama. Pero con la posibilidad de estar siempre preguntándose si eso que uno considera lo más votable No, bueno, pensaba en cómo Rulfo escribió estos dos libros, pero además fue un gran fotógrafo que estamos descubriendo ahora, además tenía como otras era también alguien que podría estar sentado aquí, igual el matemático político que está hablando ahí arriba y que se refiere a Bertrand Russell o a Raymond, ¿cuál es el que es matemático y filósofo? Y hay una serie de híbridos entre los autores que son, ¿no?, como Leiris, o sea que cuando ya te fijas, la antropología está fundada de alguna manera la antropología moderna o contemporánea, muy cercana al arte, ¿no? Sí, yo creo yo creo de veras que a mí me influenció un entrenamiento peculiar. O sea, yo creo que a mí sí me influenció mucho eso de venir de la nueva antropología o el tipo de trabajo que hacías tú, y no de una antropología demasiado clásica, si quieres, ¿no? Que ya todos empezábamos a criticar de alguna forma, ¿no? Tenía shortcomings, tenía una mirada demasiado etnocéntrica también, ¿no? Yo creo que venir de esa antropología a mí me ayudó mucho a liberarme y a hacerme sentir no tan culpable en querer trabajar más con el posible. Porque yo creo que, decimos, los fundadores clásicos de la disciplina también tenían que afirmar una disciplina, entonces tenían que marcar una diferencia, por ejemplo, con la filosofía, afirmando como una disciplina más de conceptos aplicados de alguna forma, ¿no? Y el trabajo de campo así se afirmó con Malinowski. Yo creo que después de muchos años y de muchos experimentos que vinieron antes de nosotros, en el cual Leiris fue un precursor, pero no era una norma, no era lo normal. Yo creo que nosotros tenemos el lujo también de intrometernos más en otras cosas y sentirnos menos culpables por no ser tan positivísticamente científicos, como te puedo decir, ¿no? Entonces, están las estadísticas, pero están también extraviadas y en posibles vidas de otros, ¿no? Aparte que la persona que es el matemático al cual nos referimos mucho, político, era mi profesor de matemática,
que era muy, muy creativo y que, por ejemplo, nos enseñaba la matemática a través de Alice, en el País de las Maravillas, ¿cómo se llama en español? Alice. Entonces, él me entrenó a mí mucho a atreverme desde un campo a otro. Me empujó mucho desde muy joven a entrometerme en otros campos y no tener miedo. Y eso de estar cruzando estas fronteras puede dar mucho miedo, ¿no? Porque es muy difícil también afirmarte entre disciplinas cuando ya es difícil construirte como académico en una sola, ¿no? Creo que ese es un trabajo que intentamos todos los que estamos aquí, sobre todo, de hacer y que es muy duro, porque es muy solitario también. No es la norma, no es la normalidad, ¿no? Si tú vas a un encuentro de antropólogos, generalmente es como de dispararse, ¿no? Entonces es una cosa tremenda. No sé si fuiste al AAA de Estados Unidos, entonces, de veras mortal. Entonces yo creo que esto pasa en cualquier disciplina, ¿no? Y a mí el arte me ayudó de veras a liberarme de estas constricciones, ¿no? En tu caso, tú lo haces ahora, escribes ahora un libro que es más de ficción, ¿no? Entonces es un atrevimiento que viene después, ¿no? Pero te afirmaste como antropólogo por muchos años antes, ¿no? Filósofo y antropólogo. Y también decimos que la antropología viene de... Los padres fundadores eran filósofos que se volvieron antropólogos, que no creo sea una cosa que podemos olvidarnos, ¿no? Eran todos, digo, ¿no? O sea, y eso es muy interesante porque hoy hay una vuelta al conceptual en antropología que yo creo que sea importante. Y se cuestiona mucho el concepto de etnografía, qué es la etnografía, que la etnografía no es el fieldwork, o sea, hay mucha discusión alrededor de esas cosas, ¿no? Y el arte a mí me ayudó, fue mi manera de tener tanto que me fui más hacia el arte casi, ¿no? Sí, ¿les gustaría participar? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, aportación? Justamente con ese paso que hablabas acerca de cómo Tijuana cambió con la experiencia de la frontera, me atrevo a decir, ese paso del antropólogo, de los métodos de la antropología, a los métodos del arte. Y mi pregunta tiene que ver si pasa un poco, o también va por la idea de la famosa frase de Ramón, yo soy el otro, que tiene la aparición en tu trabajo y la aparición en esta muestra de ti misma, o sea, de ti misma tanto como lugar de enunciación como también objeto de esa enunciación y objeto de esa misma mirada antropológica o artística. Y un poco, que es la segunda parte de la pregunta, que también tiene que ver con esta idea que nos ha permitido este cruce de disciplinas, también como a cruzar esta idea de la propia identidad como afirmación, por ejemplo, del estudio de campo, la afirmación del estudio situado, que también parece como quebrarse con esta misma idea que empezamos a quebrar la idea de cómo se ve la disciplina, pero el centro de nuevo, como quisiera también que hablar un poco justamente de cómo apareces tú, o sea, en tu propio trabajo, cómo te das cuenta de ese proceso, y si Tijuana, o cómo tuvo que ver Tijuana para que ver la idea de la frontera. Trato de usar si esto funciona. Bueno, es una pregunta dificilísima, ¿no? Sí. Seguramente hay cosas en que cambié mucho desde el trabajo de campo en Chiapas hasta hoy, ¿no? Hubo una transformación bastante radical hacia el arte. Pero Tijuana fue el punto, decimos, yo creo, máximo de quebramiento en el sentido positivo para mí, ¿no? De irse de un campo a otro. ¿Por qué Tijuana? Porque Tijuana era ha sido un lugar, en mi experiencia, muy fuerte en términos de creatividad y de cuestionamiento mismo de la disciplina. Fue, decimos, mi trabajo de campo más largo. Yo estuve allá 6 años y estuve en Chiapas 6 meses. Pero pude escribir una monografía clásica antropológica sobre Chiapas y no pude escribir nada sobre Tijuana. Entonces en Tijuana a mí se me rompió esa relación con la escritura. Es como que la escritura, y de eso quiero hablar con Néstor también, es como que la escritura ya no me bastaba más, ¿no?
no me funcionaba. Y en ese sentido a mí la imagen movimiento me ayudó mucho a hablar de Tijuana, como no me ayudó la idea de hacer un libro. Y no hice nunca un libro, no hice el libro que uno se esperaba que yo hiciera sobre Tijuana, una monografía, es la cosa más normal, ¿no? El antropólogo eso hace, ¿no? Pero no lo hice, yo hice videos, y edité libros, conversé con Néstor, conversé con otra gente, pero nunca hice la famosa monografía, ¿no? Y yo creo que en este pasaje y esta crisis con un cierto tipo de escritura académica está la clave de vuelta para mí en el cruzarme de disciplina. Y también una relación con el otro que ya se rompe en su romanticismo, ¿no? Ya, yo me fui a Tijuana también por su culpa, porque él escribió que Tijuana era la vanguardia, ¿no? O sea, de la identidad, y Gómez Peña decía que no puedes cruzar y cambias, y me daba un gran sentido de libertad. Pero yo llego a Tijuana, que es el 10 de septiembre, y el día siguiente el 11 de septiembre. Entonces Tijuana pasa rápidamente de ser un lugar híbrido a ser un lugar de excepción en el sentido de Agamben. O sea, se suspende la ley, ¿no? Se suspende todo y se vuelve un lugar de seguridad. Y todos nosotros lo patimos, todos nosotros lo sentimos muy fuertemente. Eso yo creo que me cambia mucho la visión de la frontera, ¿no? Y aún hago alianzas preciosas y enriquecedoras, increíbles, con todos los artistas, los críticos, los curadores en Tijuana, y aprendo como nunca aprendí en mi vida. Sí, definitivamente decido que no hay un lugar especial, que no hay una identidad especial en ningún lugar. Es en Tijuana que se me da esta transformación. O sea, yo creo que se trata de elección. Yo creo que puedes encontrar a alguien que quiera cruzar, que quiera atreverse, ¿no? ¿Cómo se dice? Atreverse, que quiera cuestionarse a sí mismo en cualquier lugar, y que no haya un lugar especial en donde encontrarlo. Y eso fue muy fuerte para mí, ¿no? Y eso me empuja mucho hacia el arte y hacia la posibilidad de liberación que me da ese tipo de arte. En lo personal, estuve cruzando frontera toda mi vida y creo que la frontera más fuerte la crucé ahí. Y creo que me ayudó muchísimo la convivencia con personas que eran de frontera también. Y no porque estaban en una frontera, no necesariamente eran de frontera porque estaban en una frontera física, ¿no? Y creo que volvemos al concepto de extrañeza. Creo que ese proceso de extrañeza se me hizo más ancho, hasta que ocupara completamente ese espacio y no me diera la posibilidad de realizarlo nomás ahí, ¿no? Una que es más repregunta acerca de lo que justo habías comentado, y también me gustaría que hablara sobre entonces esa relación con la escritura, porque o sea, me permito como cuestionarla en el sentido de que has estado buscando obsesivamente imágenes y sin embargo le escribes una carta al muro de Tijuana, entrevistas a estas personas, lees, cuando te toca hablar sobre tu autobiografía lees otra, y tan evidente queda como que aquí estamos encerrados en escritura e iluminados ciertamente como por las palabras. Entonces, como, fíjate en esa relación que tratas de separarte, al final veo que te sigue llegando como obsesivamente igual a la idea de escritura, que tenga que ver quizás con los dispositivos con los que trabajamos entre disciplinas. Y no sé, me gustaría como que hablaras más de eso y por qué sientes justamente que esa escritura era lo que te atrapaba y la imagen te permitía salir. Quizás tenga que ver con las interrupciones, con lo oculto, con esta idea de extrañeza, pero vuelve obsesivamente a eso. Es buena pregunta porque creo que tengo una relación con la palabra que es para mí peculiar. En el sentido que para mí la palabra es muy importante y la palabra dicha tendría que ser muy bien pensada. Y eso es muy personal, pero en mi vida encontré muchas personas que usan las palabras sin darle un peso que yo pienso que debería de ser mayor, ¿no? Por un lado. Por el otro, siempre fui escritora, desde muy joven, pero una escritura que no es la académica necesariamente. Y la academia me disciplinó muchísimo. Y eso es lo que te decía cuando te decía que pasé la frontera después de Tijuana, porque me di cuenta que
una excesiva profesionalización con ciertas reglas muy definidas de la academia, era esa la escritura que escapaba, no una escritura en general. Pero a mí la escritura me mueve, y para mí es importante, las palabras para mí son importantes, deberían de ser menos y más sólidas y más evocativas. Pero sí, definitivamente hay palabras en todo mi trabajo, ¿no? O sea, es muy claro esto. Y lo visual a veces me viene en ayuda cuando las palabras de veras no dicen lo que quiero que digan, ¿no? Y eso yo creo que se ve en rastros, porque hay palabras, pero hay también silencios, ¿no? En que son las imágenes que hablan más. Entonces, dependiendo de cuál trabajo se trate, o son palabras prestadas, ¿no? Las de Leris. Hay siempre un juego de palabra, pero la palabra, decimos, del video del zapatismo es mucho más canónica, si quieres, de antropología visual. O sea, me fui, hice mi trabajo de campo, viví con los zapatistas, hice entrevistas más clásicas. La entrevista que tú ves aquí es muy distante de ese tipo de entrevista. O es muy distante la de metálogos también, en que son ellos que hablan y que me hablan. Yo le escribo una carta, le doy instrucciones, como en uno de los más clásicos trabajos de arte conceptual, les doy instrucciones sobre lo que quiero y son ellos que hacen la pieza. Yo no hice nada. O sea, otra vez, no hay una particular craft, pero hay encontrar el dispositivo para poner todos ellos juntos en 30 minutos. Entonces, no decía que la palabra para mí no es importante, decía la escritura, para mí es muy importante. Pero no decimos canónicamente académica. Aún me gusta el rigor. Me gusta que las cosas tengan una sustancia, porque también en el mundo del arte sabemos que se dicen un montón de pendejadas. Pues sí, ¿no? Es muy ligero. A veces, tanto la academia es muy pesada y demasiado obsesionada con su rigor, tanto el mundo del arte es muy ligero a veces, ¿no? Y usan las palabras, no sé, trabajo de campo con una tranquilidad, van 2 días y hacen el trabajo de campo, ¿no? O sea, hay de veras una ligerez que cuestiono profundamente, ¿no? Muy bien, bueno, pues agradecemos muchísimo la presencia de todas y todos. A Néstor y a Fiamma, muchas... Sí, seguimos, exacto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.